Una conversación sin prisa, ideas que incomodan, pensamientos que despiertas. Todo es punto de reunión. Muy bueno. Mi querida gente, buenas noches tengan todos ustedes, buenas tardes, buenos días a la hora que nos vean. Mike, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Punto de Reunión. Punto de reunión. Aquí estamos. Híjole, gente, la neta, queremos hacer un tipo disclaimer aquí antes de empezar. Las siguientes opiniones por nada están influenciadas a favorecer a solo un grupo de personas, ¿no? El punto de este episodio pues es debatir los acontecimientos que por muchos años han llevado a que un género se vea desfavorecido por el sistema, por la vida, por las circunstancias, por como le quieran llamar, ¿no? Por favor, las opiniones mías y de Mike son con todo el respeto hacia todo el mundo. Entonces, no saquen de contexto ningún clip que se va a sacar de este episodio. Y pues, ¿por qué empecé con todo esto? Pues básicamente vamos a empezar a... Este es un episodio especial porque se acerca ya el Día de la Mujer, ¿no? El Día de la Mujer, 8 de marzo. El 8 de marzo. Y pues como narrativa, ¿no? Podríamos decirlo. Pues se ha visto muy polarizada la opinión entre si existe o no, aún en 2026, lo que es el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Por definición, te la voy a leer, digo, me tomé la molestia de investigar ahí un poquito. Dice que el patriarcado, derivado de la palabra griega patriarqués, patriarcado significa literalmente el gobierno del padre, y se usa para referirse a un sistema social en el que los hombres controlan una gran parte del poder social, económico, político y religioso, y la herencia, por lo general, pasa de generación en generación a la línea masculina. Esta definición sacada de Wikipedia, ¿no? Ahí, por los que no conocen la plataforma, muy útil para sacar Sí, claro. información. No para hacer trabajos universitarios. En definitiva. Esa madre no la citen, por favor. Si un alumno mío la está viendo, es para comprender un tema, son perfectas esas plataformas. En el caso de la psicología, pues hay una página Psicología y Mente y cosas esas que son muy buenas porque son monografías muy concisas, muy claras, Sí. pero que pues no sirven como sustento para un trabajo de calidad, ¿no? Pero para eso sirve, pues, claro. Y es una definición sacada de ese sitio. Y luego aparte sale más abajo la definición actual de un sociólogo estadounidense llamado Alan Johnson, que escribe: el patriarcado no se refiere a ningún hombre o conjunto de hombres, sino a un tipo de sociedad en la que participan hombres y mujeres. Uh-huh. Una sociedad es patriarcal en la medida en que promueve el privilegio al ser dominada por los hombres, identificada por los hombres y centrada en los hombres. También se organiza en torno a una, y se me hace, perdón, voy a hacer un paréntesis aquí, me hace un poquito preocupante el término que utiliza, pero bueno, en torno a una obsesión por el control, e implica como uno de sus aspectos claves la opresión de las mujeres.
¿Qué piensas? Pues yo creo que en mi caso sí creo, no es ninguna postura inventada, ¿no? Quienes me conocen saben que pues de alguna manera comulgo o comparto ciertas nociones y mociones tiradas a la izquierda. En este caso muy como aliado, aunque alguien me dijo que no dijera que era aliado, ¿no? Porque de repente después se saben cosas que no... No es que yo tenga muertitos en el closet por eso, pero bueno, creo que sí son vigentes, ¿no? Ambas definiciones o descripciones de la situación. Creo que alguien puede decir que no existe, como podemos decir que no existe la luz porque pues estamos acostumbrados, pero cuando falta la luz es cuando, o a lo mejor es un mal ejemplo, pero es como el software de una computadora. Tú que sabes tantas de esas cosas, el software no lo ves, o sea, no es una entidad que realmente aparezca, O sea, sino física. aparece en los programas que ejecuta, ¿no? Aparece en las habilidades que una máquina puede tener, Sí. en los iconos, y además todo lo que ingresa a la máquina y también lo que sale, pues es obra del software. Solamente quienes se especializan en programación, en la vida íntima de las computadoras, pues pueden de alguna manera ser mucho más conscientes de que es un código, un algoritmo o una serie de mandatos codificados, ¿no? Y que pueden hacer posible un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro, yo entiendo que a lo mejor nadie en su sano juicio puede decir que el solo mouse hace las cosas por sí solo, ¿verdad? O sea, sabemos que existe eso en el fondo. Entonces, el software de la organización de este mundo, estamos metidos ahí como los peces en el mar y a veces pues nos es difícil como nombrar eso en lo que estamos imbuidos o que estamos arropados o que es lo que respiramos. Sí. Y hay quienes pues de alguna manera identifican el patriarcado con el machismo. Realmente el machismo es también un efecto del patriarcado, o sea, es algo que, si bien es cierto, es visible del patriarcado. Por lo tanto, de todas maneras, alguien que no es machista o que trata de no hacerlo, a veces no deja de estar imbuido en este sistema cultural, ¿no? Sí. Que en realidad, según los que saben, pues no tiene, o sea, nuestro planeta tiene 10.000 millones de años, ¿no? De alguna manera, y 10.000 millones, ¿no? Y este sistema en donde hay una primacía, tiene 10.000 años, ¿no? Sí, fíjate que ahí, en el episodio pasado, mi gente, si no lo han visto, se lo recomendamos, la verdad, fue una joyita según mi mamá, como dirían. Fue muy buen episodio, la verdad, por ahí la sacamos del parque, no en viralidad, pero sí en mensajes positivos, tanto en Facebook como en TikTok. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, que la civilización humana tenía 40.000 años de existencia
de los cuales solo 10,000 estaban dirigidos sobre un patriarcado, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué fue, o si tienes obviamente el dato, la información, qué fue lo que cambió? ¿Por qué se rebelaron en aquel entonces contra el matriarcado? Fue un cambio paulatino, como han sido todas las cosas. Solamente en la historia, en el tiempo, en lo que llamamos ahora la historia humana, solamente en este último siglo los cambios han sido vertiginosos, ¿no? Cada 5 años, o a veces hasta más rápido, tenemos un cambio que no alcanzamos a procesar uno cuando ya viene el otro, y no alcanzamos a resolver un tema, un dilema ético cuando ya se nos presenta otro. Pero bueno, y de 100 años para atrás, simplemente los caballos, los carros tirados a caballo, o sea, todavía en el siglo XX a principios se seguían usando, ¿no? O sea, y de ahí para atrás. Entonces, a tu pregunta es, básicamente, según la antropología y la arqueología, la sociología, el Homo sapiens aparece hace 2 millones de años, ¿no? 2 millones de 10,000 millones que tiene el planeta, ¿no? Y el sistema solar. Aunque el Big Bang, pues, se calcula 15,000, o sea, fue una... Digamos que si el Big Bang empieza el 1 de enero, el primer segundo del primer minuto, la primera hora, el primer día del año, el ser humano aparece hasta el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Wow. Okay. Sí. Y la historia humana, o sea, esta historia de 40,000 años, ha sido los últimos 5 minutos del año. ¿Me explico? Sí. Para dimensionar haz de cuenta, decía Carl Sagan, aquel científico divulgador de la famosa serie de Cosmos, que ahora está otra persona, no digo el nombre, no lo recuerdo bien, pero es un negrito muy famoso, muy inteligente. Pero Carl Sagan decía, imagínate que tienes una cancha de fútbol y lo que te mide la mano, el otro extremo, tienes una portería y la otra, y lo que te mide la mano son los últimos 500 años de historia, ¿no? Bueno, entonces hace 2 millones de años aparece el ser humano. No el ser humano, sí, los antropólogos que están acostumbrados a medir a estas cifras tan grandes, pues le llaman el hombre moderno. Pues en realidad, si nos ponemos más estrictos, el hombre moderno empieza en 1492, pero bueno, el término de nuestra biología como tal, que realmente no ha cambiado, ya habíamos, con nuestros ancestros ya habían ganado el bipedismo, ya habían... entonces, esos 2 millones de años empezamos a competir con otros depredadores, porque empezamos ya a luchar por la comida a ras del suelo. Nos ayudó a tener una visión más amplia, a poder movernos. Sí. Y en algún momento de esos 2 millones de años, en realidad ya hablamos de miles de años, 100,000 millones de años, perdón, 100,000 años, cuando la horda de Homo sapiens empiezan a enterrar a sus muertos, y luego aparece la posibilidad de empezar a manejar el fuego. Sí. Eso hace posible la cocina, o sea, cocinar alimentos. Eso hace posible poder dormir profundamente y entonces empezar a tener
ya más competencias cognitivas, memoria a largo plazo, capacidad de distinguir, de predecir cosas. Algunos dicen que ese es el origen de la religión, que es como empezarle a encontrar como patrones a circunstancias climatológicas o así, y decir, esto nos sucedió por esto, ¿no? Entonces, y esto pues obviamente solamente lo puede controlar alguien superior a nosotros. No quiere decir que esté invalidando la religión, estoy diciendo que la posibilidad de creer en algo más se creó así. Entonces, el asunto es que cuando ya tenemos el fuego, cuando ya tenemos capacidad de encontrar la forma y de separarla de la esencia, y obviamente no de manera filosófica, eso viene mucho después, pero cuando ya de alguna manera empieza la domesticación, primero de animales de granja, como son los pequeños mamíferos y los plumíferos, que son la gallina, el guajolote. Un gran salto es poder domesticar el caballo. Las bestias, ¿no? Las bestias más grandes. Y luego entonces, cuando cazábamos mamuts hace 40,000 años, se calcula 40,000 años, que es cuando se cruza el estrecho de Bering, esas hordas de Homo sapiens viajan, salen de África y empiezan a poblar los restos de los continentes. Nuestro continente se pobló del norte hacia el sur. Sí. Y por aquí andaban cruzando hace 25,000, 30,000 años. Cuando llegó Hernán Cortés o Cristóbal Colón tenían 10,000 años o menos, digamos, de haber poblado. Las primeras civilizaciones. Ajá, sí, y aún así, pues ya a 10,000 años ya estamos hablando de que ya existía la Mesopotamia, ya existía Egipto, ya existía la China. Sí. O sea, ya estaban dando sus frutos en esas, mientras acá pues apenas seguimos siendo de una manera nómada. Pero bueno, en el sentido universal, sí, al menos en la parte donde se conocían los equinos, bovinos y eso, pero luego ya vino la revolución agrícola, que es la capacidad de producir de manera planificada de alguna manera, con el entendimiento de los climas y las condiciones de la naturaleza. Ajá, para poder producir alimento, siempre a orillas de los ríos. Pero luego ya se vino lo que se llama la edad del bronce, que es la capacidad de malear metal a partir del fuego, y es cuando empiezan las guerras más sangrientas, ¿no? Como las que conocemos, guerras entre hermanos, digamos, o sea, entre seres humanos, y digamos que ahí es justamente donde empieza el patriarcado en el sentido cultural o en el sentido evolutivo, ¿no? Se fecha más o menos 10,000 años de historia, porque es donde tenemos ya documentos. No estoy hablando de papel, estoy hablando de estelas o de los mismos rupestres, herramientas, los rupestres. De hecho, los rupestres es de los 40,000 para acá. A eso se le llama prehistoria, pero pues de alguna manera sí hay vestigios, ¿no? de la vida, del comportamiento, del estilo de organizaciones. Y sí se ha comprobado que era mucho más amigable, pero también el punto es que la domesticación del caballo
la agricultura que permitió acumular alimento y la creación ya no de herramientas para la caza sino para matar a otros, y entonces el dominio sobre tierras, sobre frutos de la tierra y sobre personas, es donde se va dando ese cambio paulatino que casi no se... Y también es cuando empiezan a surgir lo que llamamos las religiones monoteístas. Tanto es así que, por ejemplo, el código de Hammurabi, que es hace 5000 años, es el primero que empieza a postular el ojo por ojo, diente por diente, porque es como, espérate ahí, así como enterrar a los muertos fue un salto de humanidad, así también el poder reglamentar hasta la misma venganza. O sea, te robaron una cabra, o sea, tú quítale una cabra y que te devuelva la tuya y ya estuvo. No que vas y le matas a la familia, le quemas la casa, te quedas con las tierras, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente. Obviamente parece que muchos creen que sigue vigente. Deberíamos de pensar que ya estamos en otro. Es como cuando en las hordas primitivas, los primeros que comían por salud de la misma comunidad eran los cazadores, ¿no? O sea, los cazadores son los primeros que comían lo que traían, y luego ya después los demás, pero por sobrevivencia. Sí. Y ahora lo primero que gritan en un barco que está hundiéndose es primero los niños y las mujeres y los viejitos. Sí. O sea, ahí hay un arco enorme de miles de años. De evolución. De evolución, o sea, de humanización, diríamos, ¿no? Esa humanización es la civilización que se ha ido haciendo más fina, pero que ha tenido que atravesar por escenarios o épocas muy grotescos, ¿no? Con signo masculino. Sí, ¿Hammurabi qué fue? ¿Hombre o mujer? Hammurabi fue un rey asirio. Hombre. Ajá. Ok. Estamos de acuerdo, Mike, que los hombres y las mujeres desde la biología somos totalmente diferentes. Sí. Correcto. O sea, las mujeres fueron creadas desde mis creencias, ojo, desde mis creencias, fueron creadas a imagen y semejanza del hombre, con la diferencia de que ellas pueden dar vida. Ajá. Con la ayuda del hombre, ¿no? O sea, desde ahí, yo más que diferenciarnos, siempre he dicho que nos complementamos, ¿no? ¿De dónde nace esta deuda histórica a la mujer? ¿Por qué nace? ¿Por qué surge? Esta noción de que debemos... Ajá. Si, por ejemplo, yo en lo personal siempre las he visto como aliadas, no como competencia. Ajá. Para mí es un complemento más del hombre, no es una herramienta, no es una cosa, es un ser humano, es la compañera de vida que nos toca. Exceptuando preferencias, ¿no? De Sí, otro claro. tipo, de la comunidad, vaya. Pero me cuesta creer que, bueno, históricamente, y ya lo hemos dicho, pues de que se han visto menospreciadas, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué vuelvo a repetir, la deuda histórica a la mujer?
Sí, precisamente por ejemplo, yéndonos al tema religioso, sí, hay un texto de Éxodo, Ujú, capítulo 20 creo, sí, 20, donde están los famosos 10 mandamientos. ujú, La versión original, que de hecho es la que aparece en la Biblia, la que tú tienes y la que yo tengo, dice, no desearás la mujer de tu prójimo, el caballo de tu prójimo, o sea, en el sentido de que la mujer es un bien más, es una propiedad más de tu prójimo. En ese sentido, van a escuchar, tan taladrando ahí enseguida. trabajando. En ese sentido, la mentalidad, aunque de pronto pues tú ya has nacido casi en los 2000, ¿no? Ujú, Eh, y hayas crecido en otra perspectiva, eso no quiere decir que el software ya haya caducado, ¿no? mm, Sigue vigente. ok, Pero el hecho de que no tengamos como formas machistas o porque de alguna manera en eso nos criamos, no quiere decir que es como si creyéramos que Obama, que el racismo se acabó en Estados Unidos nada más porque Obama entró al poder. llegó a ser presidente, ¿no? Ujú, Cuando hoy vemos que está más vigente que nunca, o sea, que es una cosa que el software no se ha desaparecido, o sea, que hay ok, gente que puede ser más friendly con ciertas comunidades o así, pero de todas maneras me aprovecho, me beneficio del sistema que de alguna manera, o sea, primero me escoge a mí por ser varón. híjole, Yo sé que en la experiencia individual ujú, puede ser algo diferente. Aquí recojo una metáfora de ujú, a veces la experiencia individual que podemos tener tú y yo respecto a que cualquier cosa es como agarrar un balde de agua del mar, ¿no? sí, Y entonces empezar a debatir a partir de lo que tú ves en tu balde, ujú, de lo que existe o no existe en el mar, a partir de una mirada muy reducida a veces ujú, de de lo que tú tienes ahí, pues, ¿no? Entonces, sí, alguien puede decir, no, pues no existen los tiburones, ¿por qué? Porque aquí en mi balde no hay tiburones. ujú, Entonces, estadísticamente, salvo que podamos ser muy estudiosos, que creo que sí no, nos defendemos, pero que de todas maneras aquí la clave está en escuchar a las mujeres. ujú, eh, es muy difícil la imparcialidad, es muy difícil la neutralidad, es muy difícil totalmente, la asepsia, ¿no? De ujú, sesgos, de filtros, ujú, pero sí al menos con una intención muy, pues muy clara de poder escucharlas. eh, y en eso sí he podido yo tener, no digo que tú no, pero sí yo participo de hace un tiempo para acá en un grupo para mujeres. ujú, Soy como un asesor o como nada más, pero más bien soy un aprendiz. Ya lo había dicho también en otro capítulo. Entonces, sí entiendo la pregunta de cuál es la deuda histórica, ¿no? ujú, Eh, Simplemente el hecho de que, por ejemplo, la mujer sí pudo entrar en el mercado laboral, y a lo mejor al ratito hablamos de eso, pero ujú, un mercado laboral en donde
y no lo digo yo, lo dice la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres en general ganan 20% menos que los hombres. Ujú. Eso traducido en horas, días, digamos que las mujeres regalan su trabajo 46 horas al año, 46 días al año, por la diferencia, la brecha entre salarial, ajá, entre salarios. El hecho de que, digo, no quiere decir que hoy no se estén operando cambios, Ujú. y precisamente es por la militancia feminista o mujerista que también, y de alguna manera también ideológica o intelectual, que han podido a darnos luz o poner el foco donde no había cosas que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, la mujer sí entra al mercado laboral, pero igual sale a las 4, 5, 6 de la tarde y tiene que ir a hacer comida y a limpiar, o sea, porque eso le corresponde a ella. Y cuando el varón adulto se hace cargo de los niños, todavía seguimos diciendo que es que yo le ayudo a mi esposa con los hijos. No es que ayudes, es que es tu función como adulto, funcional, o sea, como adulto saludable mentalmente, Sí. que si haces cochinerito, pues tú también lo limpias, ¿no? O que si tuviste niños, pues tú también, ¿no? Eres parte de la crianza, ¿no? Ajá. Sí, Pero también el asunto es que bueno, yo he tenido chance de leer novelas, por ejemplo, que se refieren a la Edad Media, escrito por varones. Hay una muy buena que se llama La Catedral del Mar, recomendadísima. Y de hecho hay una serie en Netflix de esa novela, en donde a la bestia, o sea, la mujer, eh, o sea, si alguien la pasaba mal en esas sociedades, era la mujer. O sea, okay. era, digamos, lo que se decía, era propiedad del papá, que además pues eran familias muy extensas, pero para poder ir sacando, reduciendo gastos y eso, pues también era casarla y dar una dote, ¿no? Para que ahora estuviera sobre la tutela del varón. Sí. Sí, pues las monarquías, ¿cómo funcionaban, no? O sea, estaba el príncipe, el varón, y qué iban y hacían para preservar tu riqueza, tu título. Te ibas y te casabas, o te iban y te casaban con otra princesa, con otra igual, para que el imperio o el reino creciera, linaje, ¿no? El Sí. linaje. Ahí están los Bridgerton, ¿no? Sí, Sí, ahorita mi mujer me tiene ahí viendo la serie a todo lo que da, ¿no? Por 2. No, yo la veo de pasada, la verdad, Sí, pero güey. sí, de repente me quedo con más tiempo y ya digo, por ejemplo, esa serie, que estamos hablando de 1700, creo, ¿no? Ujú. Pero con una situación de la mujer donde parece como que pues son las que mandan y simplemente una reina de color o afrodescendiente, La ¿no? reina Charlotte. O sea, esa man es imposible de pensarlo. Pero a lo mejor ese tipo de cosas sí pueden engañar a las nuevas generaciones. Y es que venimos diciendo sobre la modernización cultural y en eso viene la inclusión. O sea, estoy totalmente convencido pues la que inclusión forzada. Sí, que los productores dijeron, vamos a contar la historia, pero de una forma más moderna.
Y simplemente nos estamos desviando un poquito del tema, nomás que vamos a terminar con esto. Simplemente la playlist que ponen de fondo, pues son canciones modernas instrumentalizadas. Tan. Ajá. Guacha. Entonces a lo que iba es, ya en esto comparto pues de que está cabrón que antes pues tenías que, como lo dijiste, desde tiempos bíblicos la mujer era una propiedad más, un bien más, y lamentablemente fue tomada como moneda de cambio, ¿no? Sí, claro. Y es de las aberraciones, además de el daño físico, además de todo lo que se le pudo haber hecho milenios atrás, pues se me hace lo más ruin, lo más vil, vender tal cual a un... No me acuerdo si era hay un texto de Proverbios en la Biblia donde dice, o sea, es algo así, se las debo, nunca pensé que iba a meter cosas bíblicas, pero sí hay una cosa como dice, o sea, es mejor la maldad del hombre que una mujer buena. Ay, cabrón. O sea, y simplemente las... ¿No hace mención a la mujer virtuosa? ¿Algo así? Sí, o sea, Sí. mejor, o sea, está el hombre bueno, el hombre medio bueno, el hombre malo, y abajo del hombre malo está la mujer virtuosa. Ay, O sea, ni siquiera, o sea, no... Sí hay otros textos también de dichoso el hombre que se encuentra una mujer hacendosa, el Salmo, ¿no? Lo que quiero decir es que la concepción de que la mujer no siempre ha sido inferior, sí, sobre la base de una diferencia biológica, ¿no? Donde nosotros podemos cargar más peso o cosas, o somos más fuertes, pero eso no implica que que hay una inferioridad, ¿no? O que los trabajos físicos fuertes sean superiores a digamos, la suavidad de, a lo mejor, de las maneras femeninas, pero otra cosa era que las definiciones que ya, por ejemplo, en el tiempo más reciente, en los últimos 2000 años, que nuestra cultura occidental greco-latina pues teníamos y que funcionaron durante todo este tiempo, esta era común o después de Cristo, como le llamamos. Las definiciones de Aristóteles, de Tomás de Aquino, como la mujer como un varón incompleto. Y luego la falta de miembro. Ajá, y luego ya terminó con Freud diciendo la mujer le tiene envidia al hombre por el pene. O sea, no es gratuito el pedo, pues, no es cualquier cosa que ahora que las mujeres despierten, que estudien y que se dan cuenta de que aunque ellas ahora individualmente puedan tener muchos derechos ya conquistados, tampoco regalados por la condescendencia varonil, sino definitivamente algunas han muerto, otras han sido despreciadas, y ahora muchas mujeres pueden disfrutar de un montón de cosas que ciertamente ahora son patrimonio, no de manera permanente, se pueden perder de la noche a la mañana, hasta que llegue un sátrapa, ¿no? Que a veces conjunte homofobias, misoginias, no tan soterradas, sino nada más abajito de la piel, nomás para que políticamente correcto parezca yo otra cosa.
Entonces, estas definiciones ya en lo intelectual, pues siguieron permeando, o sea, la mentalidad, al grado que pues todavía seguimos habiendo varones que dicen, no, pues, que a mí la comida no se me da, como si también fuera una extensión de nuestra biología, pues. Sí, man. O sea, no se te da porque a lo mejor no te criaron así, pero de que puedes hacerte un huevito o... ¿Por qué asar carne si podemos? ¿No? Es que está el fuego involucrado, Ajá. pues. Sí. Ya, nuestra primigenia Ajá, ahí. nuestra ancestralidad. Sí, ¿no? ahí ya. Sí, entonces, el punto es que es, el ambiente, la cultura que se evidencia de muchas maneras, solo hay que tener voluntad de poder aprender o de poder estar dispuesto a aceptar cuando esto aparece. Sí. O sea, yo antes decía, cada 6 meses descubro eso usando una expresión de Enrique Dussel, un filósofo méxico-argentino que murió hace poco. Decía, yo cada 6 meses, decía, me doy cuenta de un elemento más de cómo somos eurocéntricos. O sea, cómo nuestra cultura se basó en que lo mejor de la historia ha nacido en Europa. Y él dedicó toda su vida a desmentir es el software, ¿no? Eurocéntrico, dice. A ellos le llamaban decolonial, esa teoría crítica que intenta desmentir que lo mejor de Europa, pues más bien vino de China, de Egipto, De Asia. O sea, que la imprenta no la inventó Gutenberg, sino de cosas que trajo Marco Polo y no De las expediciones asiáticas. Entonces cosas como esas, así también yo emulando nada más en frases, ¿verdad? Porque no me pongo a la altura de Enrique Dussel, decía, cada 6 meses descubro un aspecto más de mi machismo. Y ahora con la cercanía con mis compañeras mujeres del grupo, ya cada vez más pronto me doy cuenta de cómo pues he gozado de privilegios. En otras palabras, nace un hombre y una mujer, o más bien, vamos a jugar la lotería, ¿no? Es como el símil de nace un hombre y una mujer, vamos a empezar el juego de la lotería, y hay quienes, y todavía más si son blancos, y todavía más si son estadounidenses, y todavía más si, si son hijos de... Empezamos con la mezcolanza de etnias y razas, entonces, y todo eso. Haz de cuenta que unos ya empiezan a tirar las cartas de la lotería, pero unos ya tienen frijolito en la mitad de su cartilla. O sea, así de ese tamaño es el pedo. O sea, hay quienes empiezan la carrera de la vida, que digamos va a durar 80 kilómetros. No es que ya nazcan con 80 años o con 20 años más, sino en cuanto a facilidades. Algunos ya llevan recorridos 5 o 10 kilómetros. Así es, o sea, desde una postura crítica, las mujeres, sobre todo quienes creo que igual algunas se radicalizan, otras gritan más desde el dolor de ver compañeras, hijas asesinadas, como lo que ocurrió recientemente en Macon. Totalmente lamentable. O sea, donde
uno sale a la calle y sí sabe que uno puede saber cualquier situación, ¿no? Pero el doble lo siente la mujer. Sí. O sea que sale por la calle y sabe que por la diferencia biológica, porque a lo mejor no puede defenderse, pero eso no quita que no pueda salir a la calle, o sea, que no deba salir o que no. El asunto es que ningún hombre deberíamos sentirnos con la posibilidad de violentar, de usar a una mujer, y de tratando de salir bien librados o impunes, pues de terminar con su vida, pues no. Sí. Y entonces echarle la culpa a ella, decir, pues es que también tú, ¿para qué sales? Pero ¿por qué no debe salir? Pues. Sí, está muy difícil. Ahorita quiero regresarme tantito a lo de la brecha salarial, ¿no? Real o mito, pues el análisis estadístico nos dice que en algunos países, sobre todo desarrollados, la brecha oscila alrededor del 15 al 20%, mencionando la organización que dijiste anteriormente. Pero hay ciertas variables. Vamos a desmenuzarlas un poquito. La variable, por ejemplo, de la educación, ¿no? Dice que en general las brechas disminuyen al aumentar el nivel educativo, pero no desaparecen. Te pongo un caso concreto. Por ejemplo, yo ahí en el TEC, cuando estaba en mis tiempos de estudiantes, me empecé a interesar un poquito del mundo académico y decía yo, bueno, pues ¿cómo está el pedo para entrarle de maestro, no? Sí, claro. Resulta pues que ya me voy dando cuenta de los requisitos y todo. Y por ahí, entre habladurías y mitotes y chismes de pasillo, siempre decían que las maestras que estaban a cargo de ciertos departamentos, pues eran las dueñas del pastel, ¿no? Y que ellas repartían el pastel a sus preferidos y todo eso. Dándome cuenta yo de eso, había casos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, una maestra jefa de departamento, pues sí venía ganando más que un maestro, obviamente por el nivel jerárquico, pero me parecía un poco ilógico que el maestro teniendo, por ejemplo, maestría o doctorado, estuviera abajo de esa cadena de mando, ¿no? Y pues ahí la brecha salarial pues se invertía. Se invertía, o sea, la jefa de departamento venía ganando más que un maestro convencional, ¿no? De horas de salón, pues, de frente al grupo. Sí, claro. Y aumentándole la responsabilidad, pues, del mantenimiento del sistema, subida de calificaciones, los trabajos a evaluar, exámenes, tareas extracurriculares, o no me acuerdo cómo se le llamaban, pero que te firmaban los créditos para liberar ciertas actividades ahí. Y me quedaba yo, bueno, ahorita, desde la semana pasada que me di a la tarea de investigar un poquito más al respecto, pues decía yo, pues no aplicaba. Quiero creer que por el mando jerárquico que tenía la maestra. Ok, sí, ahí te va. Aquí el asunto es que, en primer lugar, sí puede haber como un desfase de un aspecto jerárquico al maestro de base, que ya desde Marx decía, el que está más cerca de manejar una máquina es el que va a ganar menos, ¿no? Y ese es un problema del capitalismo.
¿no? Que es patriarcal, ¿no? Finalmente es un sistema mm, sobre todo masculinizado, ¿no? Entonces, el asunto es, quién sabe si, y actualmente, si el jefe de departamento sea un hombre y al revés, sea otro hombre el que está abajo. Y el asunto que me pregunto es, o sea, me desanimaría a entrar o me desanimaría a entrar porque está una mujer en un puesto de mando ganando más que alguien que de alguna manera saca la chamba y da resultados y tiene más capacitación. Sí. ¿Me explico? Entonces, ahora, la otra cosa es, el asunto es que en un orden jerárquico, que está arriba gana más que el que está abajo. Pero entonces el problema ha sido el poder tener acceso a esos puestos. O sea, tal vez uno de los grandes logros o conquistas es que la mujer ahora tenga acceso, porque eso no existía antes. Porque todavía hoy, o sea, creo que hay como muy poquitas presidentas de la República, ¿no? En mismo México, en 200 años, apenas tenemos la primera. Sí. O sea, el acceso a, pero luego ya que tienen acceso a, cuestionarles que ganen más que el de abajo. Se lo cuestionaríamos si fuera un varón. Yo diría que basado en la preparación académica, y es que ahí te va, pues. También así como dices que estamos en un capitalismo rampante y masculinizado, también desde hace unos 50 años se viene hablando de la meritocracia. Claro. ¿Me entiendes? Combínalo a un capitalismo rapaz y la competencia, el nivel de competitividad entre los que estamos en esta jungla. Ajá. Se vuelve brutal. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, si te llegas a cuestionar, oye, cabrón, pues qué hijo de la chingada, valió la pena haber estudiado una maestría si voy a venir ganando igual que uno que está a mi mismo nivel, o por qué carajos está una persona que tiene maestría en un puesto directivo, si yo ya tengo el doctorado y apliqué para ese mismo puesto directivo, y nomás, allá entramos en cuestiones culturales, nomás porque este cabrón es muy amigo de otro director, pues ahí ya las conexiones o los contactos se unen pues para que le den el puesto a otro. Precisamente el asunto es que... O sea, perdón, nomás déjame terminar esto. Perdón. Ahí es donde el cuestionamiento hacia otro varón se vuelve todavía más profundo, ¿me entiendes? Entre iguales. Por ejemplo, si estuviéramos en la misma posición. Oye, Mike, pues si tenemos las mismas citas, ¿por qué tú estás cobrando más que yo? Hablando en tarifa de terapia. ¿Me entiendes? O sea, ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu método terapéutico para cobrar más que yo? Sí me va siguiendo la línea, o sea, ahí ya es entre iguales. Ajá. Ojo cuando le cuestionas a una mujer, porque ahí ya viene, es que tú me quieres tumbar por el solo hecho de ser mujer. No, señora, ¿usted qué hizo para llegar a ese puesto? Ajá. ¿Por qué te hace pensar que yo no puedo ponerme a tu mismo nivel? Por el solo hecho de esa ideología que existe ahorita. Es que, perdón, y aquí sí es donde sale mi machito, ¿no? Querían igualdad, man.
pues que se atengan, o sea, que compitamos de a de veras. Mira, y yo sé, la brecha existe, va, pero también depende mucho el tipo de trabajo en el que ellas están aplicando, en los sectores. Ujú. Un sector industrial, un sector agronómico, un sector metalúrgico, un sector, ¿qué más tenemos aquí? Automotriz, bueno, de las industrias que tú me quieras mencionar. Ujú. Por más especializado que estés, nunca va a ser un sueldo igual que el otro. ¿Por qué no? Porque ya depende mucho de la experiencia y de las competencias que tú hayas desarrollado por fuera en otro trabajo. ¿Y a qué voy con esto? Ajá. De nuevo, la mujer, por el hecho de asumir otros roles, o de asumir el rol de mamá, por ejemplo, Ujú. por asumir el rol de mujer del hogar, descuida ese aspecto de su vida profesional. Ok. Porque le Pero dedica el no es tiempo. porque entonces el sistema es el que está mal. Totalmente de acuerdo, pero digo, lucharon por competir contra el hombre. Ajá. Va, pues, pero acepten también que se tiene que sacrificar algo para tener lo mismo que Pero el hombre. varón es el que no sacrifica nada, pues. O sea, él no tiene que. O sea, él llega, llegamos y la casa está limpia o hacen Ujú. comida. De hecho, el trabajo doméstico de la mujer se dice es el que sostuvo el capitalismo, o sea, el que el hombre fue y transformó y la industria y todo el trabajar Ujú. fuera de casa fue posible porque por eso la frase que me caga, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Ajá. No solamente detrás, debajo y allá escondida y allá haciendo chamba no remunerada. Entonces cuando sale a trabajar en esa igualdad dices, pero tienes que ajustarte a las reglas del juego que tenemos, que es el hecho de, o sea, si quieres progresar no tengas hijos, no, porque si no, o sea, no. El asunto es que ahí es donde estamos imbuidos en una serie de mandatos o ordenamientos culturales de los que no nos hemos dado cuenta. Lo que te decía, el que una mujer gane más cuando llegue a un puesto CEO, ¿no? Ujú. No quiere decir que entonces el problema era el acceso a poder llegar ahí, no a que, ¿por qué no puede ganar más? Porque es mujer. O sea, la otra cosa, ahorita tocaste el tema de la meritocracia. Sí. La meritocracia es alguien, la trampa de la meritocracia o la falacia de la meritocracia es alguien llega por palanca, y luego termina diciendo que, o sea, o sea, tienes que merecértelo. Ujú. Pero tú no llegaste, y eso fue por siglos lo que hicimos los varones. O sea, llegamos tan fácil como era posible. Sí, no estoy hablando de cruzar las líneas de pobreza. El que antes, el que nacía pobre moría pobre. Ujú. Pero, pero el puesto de mando en familiares, de clanes o de ya cuando aparece la democracia, pues de representación popular, ¿no? Presidentes municipales, comisarios, etcétera, eran varones. Entonces, Ujú. pensar que es porque no lo merecíamos,
pero cuando en realidad llegamos más fácil, de hecho no llegaban ellas. Por eso se tuvo que hacer algo que se llama actos de afirmación, que era poner en la ley lo que eran las cuotas de paridad, ¿no? O sea, La cuota de género. de género, ajá. En congresos paritarios, en gabinetes paritarios, porque nos dimos cuenta que si seguimos así con eso, no, pues que compitan, o sea, no, todavía no hubiera, no, ese es el problema, que no nos damos cuenta de que ahora esta competencia, digamos, electoral o de puestos de representación, hay mujeres porque contraculturalmente se obligó por ley a incluir mujeres que pudieran demostrar que sí podían aportar y muchísimo en decisiones y políticas públicas, incluso innovar en cosas que ni siquiera así de... Un ejemplo muy simplón, pero en los años 2000 o antes, de repente apareció siempre ha existido el problema del metro, de ahí el manoseo y prácticamente violencia sexual a plena luz del día. Tuvo que llegar una mujer más bien un gabinete progresista para que pensara algo tan mamila, pero tan valioso, que era hacer vagones rosas. O sea, a cierta hora pico del metro de la Ciudad de México, hay vagones donde solamente mujeres van a subir. O sea, de ese nivel era de no darle tantito al coco. Decía una científica que ya murió, se apellidaba Fierro, una astrofísica de la UNAM. Decía, ante la pregunta de por qué es necesario mujeres en la ciencia, decía, ¿ustedes han visto cómo hacen la mamografía? Y dice, es un apachurramiento así, ¿no? ¿Ustedes creen que si eso le hicieran a los testículos de los hombres, no hubieran inventado otra cosa? ¿No? O sea, Sí. pero se tuvo que obligar, o sea, contra la mentalidad, porque esto de la igualdad, querían igualdad, pues órale, pero bajo nuestras reglas, eso es lo que no podemos reconocer. O sea, quieres entrar pero ojo, porque si eres mamá, ya valiste madre, porque obviamente todos sabemos que tienes que cuidar a tus hijos y que la mujer es el alma de la casa y pues ya sabes, o sea, no, es que o hay que crear otro sistema, por eso también la ley o las reglas de la maternidad, de la paternidad también, o sea, paternar por ley, pues para allá vamos. No estoy seguro si ya hay licencias por paternidad, no, la verdad no recuerdo la ley federal de trabajo. Ya. O sea, pero estamos hablando de 5 Una semana. días, ajá. O sea, estamos hablando de 3 meses de la mujer, o de un mes, y de un mínimo cuando... Y del periodo de lactancia, ¿no? Yes. Ajá. Entonces, de 3 meses. Y se nos hace imposible, así, ¿cómo vas a faltar si ya tienes vacaciones? O sea, ¿para qué tienes hijos? Son la mentalidad que nos arropa y no nos damos cuenta, pues. O sea, ahorita nadie habla de la luz, pero sí yo estoy seguro que apago el switch, se va la luz, ya nos damos cuenta que no hay luz. Sí. Así también este tipo de cosas. Entonces, la meritocracia es, al pedirle a la mujer que tenga méritos para llegar,
cuando nosotros hemos llegado fácil, sin mérito. Por eso ahora también el hecho de... Pero no todos, man. ¿Cómo no todos? No todos, o sea, te estás basando en un promedio histórico, generalizado. Claro. Pero no todos los hombres nacimos con poder, no todos los hombres nacimos bajo el arropo de una monarquía o de una aristocracia. No, claro que no. O sea, también se me Pero hace algo... en la casa más humilde, haber nacido varón y formar tu familia, era automáticamente decirte, ahora tú eres el jefe de familia. El pater familia le llamaban en Roma. En la casa más humilde tienes 3 hijos, 3 hijas, cada quien se casa y el varón automáticamente por ser varón era el jefe de familia. Pero ahí ya estamos hablando de algo cultural. Por supuesto, eso es el patriarcalismo, algo cultural. Ese es el machismo, es la expresión más burda, ¿no? De aquel que golpea a la mujer, de aquel que viola a la mujer y no tiene ningún pedo, ¿no? El machismo es aquel que engaña a la mujer y todavía se ríe y todavía es aquel que yo escuché decir a un compañero mío que lo escuchó de sus abuelos, el hombre tiene que oler a 3 cosas: a sudor, a humo y a mujer, ¿no? El hecho de que individualmente sí haya y que conozcamos más, que bueno, que no comulguen con eso, que traten de construirse, o que nosotros mismos hagamos un esfuerzo, no significa que el patriarcalismo haya desaparecido. O sea, de todas maneras seguimos beneficiándonos de pues la mitad que a veces ganamos más, o no sé, muchas cosas que sí sería largo, nos saldrían como 5 podcasts. Sí, mira, tuvimos al menos yo me siento totalmente honrado de que la gente ya empiece a confiar en nosotros para exponer sus casos. La neta que una persona me aborda en Facebook y me escribe su experiencia, con base a la pregunta que hicimos a lo último del podcast pasado. El capítulo se llama Ghosting y relaciones desechables, pero en la dinámica, sabiendo que se acercaba este evento, aproveché pues para tirar un ganchito, ¿no? Para que vieran lo que se venía. Me pide leer su testimonio de manera anónima y omitiendo detalles, porque si bien vive en México, vive en Sonora, pero está como el dicho: pueblo chico, infierno grande. Entonces no quiere que se sepa, pues, por temor a represalias, y ahorita me vas a entender por qué. Hice más o menos así. Hola Diego Mins. Primero, quiero felicitarlos por este proyecto, que aunque presenta muchas áreas de oportunidad en cuanto a producción, ya hicieron el primer paso inicial. Les auguro un futuro prometedor. Segundo, por favor cambien detalles, nombres y ubicaciones, ya que donde vivo es como el dicho: pueblo chico, infierno grande. Tercero, pídele a tu audiencia que no me juzgue, puesto que no conocen mi realidad ni mi contexto. Entrando en materia, trabajo en una maquiladora del norte del país, en el estado de Sonora, en el departamento de Supply Chain. Es un departamento con mucha presión, urgencias constantes, métricos semanales, proveedores difíciles, y del 2023 al 2025
una rotación altísima de personal. En el último año, el ambiente laboral se volvió insostenible. Mi jefa directa empezó a exhibirme frente a todo el equipo, especialmente cuando los KPIs bajaban. Cuando pedí que cualquier inconformidad, cuando le pedí a ella que cualquier inconformidad se tratara uno a uno, la respuesta fue que yo tenía problemas de liderazgo y falta de inteligencia emocional. Cabe mencionar que yo en esta temporada estaba incursionando o estaba siendo promovido para un nuevo puesto, que era el de coordinador de departamento, ¿no? De supply chain. La carga de trabajo aumentó porque constantemente entraba gente nueva que debía de ser entrenada, lo cual se convirtió en una completa pesadilla. Lo que comenzó como desacuerdos laborales terminó cruzando al plano personal. En una ocasión, una situación menor fuera de lo laboral, terminó en una discusión donde se me acusó de falta de respeto y de tener actitudes micromachistas. Cuando intenté hablarlo directamente, ella argumentó que mis cuestionamientos eran agresivos por el solo hecho de ser hombre y que no sabía recibir retroalimentación. Con el tiempo, cualquier diferencia operativa empezó a interpretarse como un conflicto de género. El ambiente se volvió tenso. Finalmente, decidí escalar el tema a recursos humanos porque ya estaba afectando en mi salud mental y en mi desempeño. Para serte honesto, lo que yo quería era que me liquidaran.